estos individuos que lideran las grandes empresas, aliadas con ciertos poderes políticos, están decidiendo por nosotros, sin nosotros. Uno de los problemas ahí es el consumo de energía. Eso se ha elevado exponencialmente con el tema de las GPUs. Entonces estamos hablando de cantidades brutales de generación de energía. El problema de fondo ahí es que le estamos dando teraflops de información a estas empresas, ¿no? O sea, ya dejó de ser el Estado el que tiene más información del ciudadano. O sea, son estas empresas las que tienen más información, no del ciudadano, del usuario. Hoy vamos a hablar de elementos para una crítica del mundo digital de Jean-Paul Lafrance. Y para hablar de este libro tenemos como invitado a Pipo García, profesor de la Facultad de Comunicación. Pipo, bienvenido a Zona de Libros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y conversar de este importante libro. El libro hace una cosa que no es habitual en estos días. El mundo digital en general tiene como la mejor prensa. Todos estamos pendientes de lo que pasa, estamos optimistas con el futuro, a veces un poquito asustados, pero en general optimistas y estamos atentos a cada novedad y la siguiente gran revolución que se nos promete. El libro, sin embargo, nos muestra como el lado B de toda esa realidad. Cuéntanos un poco cuál es la perspectiva que ofrece Lafrance. Bueno, me gustaría empezar por tu propia afirmación y tu propio comentario de esta aura, este feeling de que qué chévere, qué bonito, mira, más tecnología, ahora se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y es importante mencionar esto porque esta percepción es también construida a través de los medios, ¿no? Claro. Entonces, el lado B de lo que reflexiona Lafrance va por el lado, para empezar, económico. Es decir, él habla de una serie de etapas en cómo se ha ido desarrollando la tecnología, y una de las etapas es el mito de la gratuidad y de este paraíso cibernético en el cual todos somos felices, ¿no? Y habla de que, en efecto, pues hay intereses económicos que están detrás de eso. Entonces, esos mismos intereses económicos utilizan los medios para generar esta aura de bienestar. Sí, sensación de que estamos camino a una especie de sociedad hipertecnológica que va a solucionar todos sus problemas con ciencia, poco menos Star Trek, pues, ¿no? Más o menos. Hay que invitar al señor Data. Sí, sería genial, ¿no? Lafrance es un personaje interesante académicamente porque es un investigador en comunicaciones, pero tiene también formación como filósofo, entonces hay algo de filosofía de la mente en el libro. Y entonces quería que nos contaras un poco cuál es este mix de perspectivas que pone Lafrance en el libro. A ver, la ventaja de la posición de Lafrance es que está en una intersección, es un cruce de caminos, que, como tú dices, tiene que ver con su trayectoria en investigación de la comunicación, en su vocación de reflexión filosófica y en sus fuentes de la ciencia y la neurociencia. Entonces, me parece bien interesante que en realidad no solo sea un cruce de caminos para él, en términos de su desarrollo intelectual, Ajá. sino que también es un cruce de caminos en el sentido literal para la sociedad. Nuestra sociedad está en un punto en el cual es un cruce de caminos, ¿no? Es decir, podemos elegir la hipertecnologización, el hiperdesarrollo biológico, que también está vinculado ahora con la tecnología. Claro. Y la tercera opción, que es la menos concurrida, por así decirlo, es el tema de, bueno, para un poco, reflexiona qué es lo que vas a hacer y por qué, ¿no? Algo que Lafrance tiene como telón de fondo, que es básicamente una especie de hábito a veces tortuoso de la filosofía, es preguntar por qué estás haciendo esto, para qué Claro. lo haces, qué piensas conseguir con esto. Porque siempre, no siempre, pero lo más habitual es que de estos temas tecnológicos se nos hable en función solo de la tecnología o en función de la economía. Es que eso es precisamente el gran problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Y no lo estamos viviendo solamente a partir del surgimiento de la inteligencia artificial emblemáticamente representada por ChatGPT, Claro. sino que la inteligencia artificial existe desde hace rato, y los efectos de la tecnologización de nuestra socialidad, ¿no? Que es uno de los temas que él aborda, ¿no? Y uno de los riesgos es esa socialidad puesta en el espacio digital
tiene efectos en nuestra forma de concebir el mundo, en nuestra forma de establecer relaciones sociales, en el modo en que incluso construimos nuestra propia imagen, ¿no? Ya hay desórdenes, trastornos psicológicos, como el alimentario, por ejemplo, que está llevado al extremo precisamente por esta imagen de perfección femenina o masculina, la que quieras, Exacto. ¿no? Entonces es bien interesante que ya existen impactos, ¿no? Y que se han venido produciendo y que no estamos parándonos a pensar, oye, ¿qué más vamos a hacer, no? Las redes sociales ya funcionan desde hace rato con algoritmos. ¿Quién decide cómo funcionan los algoritmos? ¿Podemos nosotros, usuarios comunes y corrientes, alterarlos, eh, maniobrarlos para nuestro beneficio? ¿O nos están llevando como la proverbial zanahoria delante del conejo, ¿no? Esa es la La reflexión. educación mediática de la que habla Julio César Mazzini. Exacto. Sí, 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 el tema de alfabetización digital, ¿no? O sea, J.C. Mateus y muchísima gente, incluso antes Teresa Quirós, también mencionaba ese tema. Se llamaba en su época, digo, en los 80s, cuando este tema empezó como recepción crítica de medios. Pero ahora estamos hablando de algo largamente más complejo, Sí, por ¿no? supuesto. Regresemos un poquito a la France y Ujú. pasaremos un poco de revista por sus elementos de crítica. Entonces, el primero tiene que ver con la relación entre este mundo digital y el medio ambiente. Algo que habitualmente no se nota porque tenemos la ilusión de que, como es virtual, no tiene efectos Eh, concretos, eh, digamos, sobre la naturaleza, sobre el planeta. Pero eso no es cierto. no es cierto, o sea, él deconstruye un mito muy eh, extendido de que, pero pone la nube, ¿no? O sea, es más, llamarlo nube, Claro. ¿no? O decir clase virtual, ¿no? Todo esto genera la sensación de que no es material o, peor aún, que no tiene impactos materiales o que no tiene sustratos materiales que son el soporte sobre el cual existe una nube, existe una red, ¿Y ¿no? cuáles son esos impactos? El mayor problema se está dejando percibir ahora. Ya era un problema antes a partir de lo que tienen las grandes empresas, ¿no? Que son grandes centros de información, La ¿no? granja de servidores. Claro, las granjas de servidores para precisamente facilitar todo el tráfico de la red, ¿no? Uno de los problemas ahí es el consumo de energía, ¿ya? Y por supuesto el tema del enfriamiento del calentamiento que producen los servidores. Ahora, eso se ha elevado exponencialmente con el tema de las GPUs, ¿no? Las unidades de procesamiento gráfico que usan todas las, no sé si decir granjas, pero unidades de inteligencia artificial, Claro. ¿no? Entonces estamos hablando de cantidades brutales de generación de energía, o sea, tanto así que, y eso no lo menciona la France, pero sin embargo es exactamente la reflexión y es un dato reciente, eh, bueno, y tan reciente, pero tiene un año o dos. Estaba mirando redes sociales y noticias, y es interesante cómo de un tiempo a esta parte, no sé si te has dado cuenta que ahora se dice que sí hay que usar energía nuclear porque es más limpia, no produce impacto esto de, ¿cómo se llama?, de carbono, ya ahora hay mejores tecnologías para disponer de los restos, ¿ya? Y es interesante que eso tiene que ver también otra vez con un tema de prensa, ¿no? De Claro. construcción. Y estaba leyendo otros detractores que dicen que, bueno, hay riesgos del uso de tecnología nuclear, ¿no? El riesgo de un accidente, de un atentado. Y sobre eso está el tema de que construir centrales nucleares no es barato, es extremadamente caro. Y sin embargo, acabamos de escuchar que Estados Unidos va a apostar por un proyecto multimillonario para crear centros de inteligencia artificial y para esos centros, por la cantidad de energía que necesitan, tiene que construir centrales nucleares. Entonces, ese impacto es algo que recién ahora se empieza a hacer notorio, Obvio. notorio por el tipo de energía que se necesita, ¿no? Hasta hace un tiempo, cuando la France escribe esto, muy poca gente se había percatado, ¿no? Y sin embargo, él lo nota y ahorita ya se empieza a poner en evidencia. Y el problema es, y ejemplo en chiquito, ¿no? Te acabo de poner en macro, en chiquito, ¿no? Ya hay estudios muy puntuales en que se puede cuantificar
cuánta energía consume que yo le haga una consulta a ChatGPT, Claro. comparándolo con la centésima parte de la energía que cuesta que yo le haga una consulta a Google, ¿no? Entonces ahí, volvemos a la alfabetización digital, nadie nos enseña qué es más eficiente, Exacto. ¿no? O sea, más eficientes a veces, no necesito a veces preguntar algo a ChatGPT, pero lo hacemos por defecto cuando eso es algo que me puede dar Google, ¿no? Entonces ahí hay un tema de criterio, pero es el tema de, oye, esto tiene impacto real, material. Otra de las críticas, otro de los elementos de crítica de la France tiene que ver con algo que ya has mencionado. Os hablado ahorita de ChatGPT, has hablado de Google, ¿no es cierto? Hace un rato hablaba del impacto económico, ¿no? Y algo que la France dice es, miremos lo que hacen las GAFA, nuestras grandes empresas tecnológicas, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft como emblemáticas, pero hay que sumar muchas otras. Hay muchas otras, ¿no? O Pero, sea, ¿cuál es la mirada que él ofrece sobre estas empresas? bueno, una de las problemáticas que él toca, que lo he visto muy apenas por otros autores, quizás uno de los más cercanos en reflexión a esto sea Harari, Ajá. ¿no? Y es bien interesante porque el problema de fondo ahí es que le estamos dando teraflops de información a estas empresas bajo la idea de que ellos van a cuidar nuestra privacidad. Entonces ya es bien interesante porque ya no es el Estado, No, claro. ¿no? O sea, ya dejó de ser el Estado el que tiene más información del ciudadano. O sea, son estas empresas las que tienen más información. Interesante el cambio de término, no del ciudadano, del El usuario. usuario. Entonces, Sí. ahí esa diferencia de fondo que es lo que toca la France, Porque el es bien, ciudadano tiene derechos, el usuario no sabemos. el usuario no sabemos. O sea, es más, como usuarios, ¿cuántos de nosotros leemos Término. los términos y condiciones? O sea, a veces es, no, aceptar, 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 ¿no? Y después, es más, sí, sí, ya en broma, ¿no? A veces no sé si te ha pasado que llegan mensajes de texto ya en el celular y uno pone a aceptar y uno ya acaba de aceptar una suscripción a algo y es como, ¡ah! Sí. O sea, pero es que a ese extremo llegamos con el tema de el condicionamiento tecnológico en el cual estamos metidos, ¿no? Entonces, la reflexión de la France es, y es bien interesante porque hay mucha ciencia ficción distópica al respecto de Claro. cómo el mundo va a Poder de ser, las corporaciones. claro, va a ser más propiedad de las corporaciones que de los países y las naciones, ¿no? Y otra vez, ¿no? La France es profeta, así como se adelanta el tema de energía, ya. Y lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos en torno al posicionamiento de las grandes tecnológicas alrededor de Trump es exactamente lo que él había anticipado, ¿no? O sea, todas se han alineado alrededor de intereses económicos y bien interesante que la lucha entre corporaciones, por ejemplo, las chinas, ¿ya? Y las norteamericanas, se escenifica a través de los actores que son Trump y Elon Musk, ¿no? O sea, están peleando por el control, ¿no? Y nosotros, bien, gracias, ¿no? Ya lo has dicho más de una vez, pero el gran tema, digamos, coincide con la escritura del libro, porque la frase escribe este libro a lo largo de la primera mitad del año pasado, es decir, comienza con un panorama y termina con otro, porque en ese lapso aparece el ChatGPT y se dispara el tema de la inteligencia artificial que ya estaba siendo desarrollado, tú mismo lo has dicho, pero que tiene como su presentación, gran presentación en público, ¿no? Y se vuelve el tema. Tanto así que la France da cuenta de cómo en Facebook tuvieron que cambiar sus planes de desarrollar el metaverso y centrarse en la inteligencia artificial. Es bien interesante. Ahí quisiera aprovechar lo que acabas de decir para hablar de uno de los temas que él desarrolla bastante, que es el caso específico de Second Life y Claro. el tema del metaverso de Zuckerberg, ¿no? Mm. Es bien interesante porque Second Life es una especie de, bueno, en este escenario es arqueología Sí, de lo claro. que es la experiencia inmersiva, ¿no? Second Life se vuelve una especie de adelantado a su época en la medida en que no existía la tecnología que ahora ya está siendo cada vez más desarrollada para generar estos espacios, estos entornos virtuales, ¿no? Es bien interesante que hablando de propuestas y fracasos, no tienes Second Life, tienes el metaverso de Zuckerberg que lo lanza en medio de una crisis de imagen, supuestamente apostando todo por el tema del metaverso, desarrolla una serie de sistemas que no pegan, no
genera un espacio que no termina siendo aceptado o usado por muchos, no había muchas aplicaciones, el asunto se empieza a caer y aparece ChatGPT. Un último punto de la France que yo creo que es crucial, y tú ya lo mencionaste al inicio cuando hablabas del papel de la filosofía en todo esto, es que se pregunta, ¿para qué hacemos todo esto? ¿No es cierto? Si eso realmente es el camino a una vida mejor. La France tiene por vocación, y es el trabajo de la filosofía en general, también hacer preguntas y llamar la atención. Oye, mira, esto es un peligro, este es otro peligro, ¿no? Estamos por una vocación kantiana, buscando el bien, Claro. o nos vamos a dejar llevar por una especie de utilitarismo de orientación estrictamente mercantilista, no económica, ¿no? Entonces, para trazarlo en términos de historia filosófica, ¿no? Más o menos de modo muy general se puede señalar que esos son sus ejes, ¿no? Pero es un problema ético de fondo, ¿no? Estos individuos que lideran las grandes empresas, aliadas con ciertos poderes políticos, están decidiendo, ¿no? Por nosotros. Por nosotros, Sin nosotros. sin nosotros, y nosotros devenimos parte de la masa que sigue, ¿no? Entonces, la llamada de atención es primero una atención crítica, ¿no? O sea, ¿qué postura? O sea, ¿voy a asumir sin pensar todo lo que está pasando o al menos me voy a tomar el trabajo de, oye, y como dice su libro, estos son los elementos para una reflexión que recién empieza. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Zona de Libros. Los invito a todos a leer Elementos para una crítica del mundo digital de Jean-Paul Lafrance y será conmigo hasta la próxima edición de Zona de Libros. Hasta luego.